Buenas tardes, profesores y estudiantes. Le hablamos del grupo 4, donde los integrantes son Jordi Granado, Justin Pin, Alonso Abán, donde nuestro tema es sobre los hardware internos y sus componentes. Yo les voy a hablar sobre el hardware interno. Es una parte física de un computador y más ampliamente de cualquier dispositivo electrónico, conjunto de elementos de materiales que conforman una computadora. Los componentes de hardware interno que conforma un ordenador, pues, es la tarjeta madre, la memoria RAM, el disco duro, la tarjeta gráfica, la tarjeta de bed y la placa base, fuente de alimentación, disipadores y tarjeta de audio. Sin embargo, es usual que sea utilizado en una forma más amplia, generalmente para describir componentes físicos de una tecnología. Su estructura se puede estructurar de diferentes maneras, con un conjunto de circuitos físicos que tiene como principal la tarjeta madre, que tiene como opción aportar a todo el funcionamiento de los demás componentes. También aportaremos con información de hardware interno de su parte física y manual. Aprenderemos todo eso para poder empezar con los primeros, poder saber sobre los controladores, entender cómo se transmite la información al ordenador del que mandemos a cualquier Windows que poseamos. Gracias. Lo cuido. Muy bien, ya como mi compañero habló, le voy. Sobre la placa base, también conocida como la tarjeta madre, es la tarjeta principal del CPU, en donde se encuentra el procesador, las ranuras para la memoria RAM, los módulos de ROM y en donde se insertan directamente las demás tarjetas del sistema. Bueno, ¿para qué sirve la RAM? Tu ordenador o móvil no ejecuta todas las acciones utilizando únicamente el disco duro, ya que si lo hiciera tardaría demasiado en ejecutarla. Por eso se utiliza un tipo de memoria mucho más rápida para hacer estas tareas más inmediatas y es la encargada de almacenar las instrucciones de la CPU o los datos que las aplicaciones necesitan constantemente. Estas instrucciones quedan allí hasta que se apague el ordenador o hasta que se sustituya por otros nuevos. Para que lo entiendan, vamos a imaginarnos que estás trabajando en tu escritorio. Los cajones son tus discos duros donde almacenas todo lo que puedes utilizar, pero también necesitas poner en el propio escritorio las herramientas y archivos que estás utilizando. Y eso es lo que haría en este caso la memoria RAM. Así no tienes que estar abriendo y cerrando los cajones, lo tienes todo enfrente. La memoria RAM puede ser utilizada por las aplicaciones de diferentes maneras. Por ejemplo, si utilizas un navegador, todos los datos de la web que visitas suelen estar en la RAM para que cuando accedas a ellos estén siempre ahí y no se tengan que cargar de nuevo. Por eso los navegadores suelen ocupar mucha memoria RAM. Muchas gracias. Bueno, yo le voy a hablar sobre el disco duro o el disco rígido. Un disco duro o un disco rígido es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales de forma rápida y seguro. También se lo puede conocer como hard disk drive o por su acrónimo HDD. Muchas gracias. Bueno, a continuación de lo de mi compañero, yo le voy a hablar sobre qué es el procesador. El procesador es el cerebro del sistema, justamente procesa todo lo que ocurre en la PC
y ejecuta todas las acciones que existen. Cuanto más rápido sea el procesador que tiene una computadora, más rápido se ejecutarán las órdenes que se le den a la máquina. Este componente es parte del hardware de muchos dispositivos, solo de tu computadora. El procesador es una pastilla de silicio que va colocada en el socket sobre la placa madre, dentro del gabinete de la computadora de escritorio. La diferencia en un portátil es que está directamente soldado. El procesador está cubierto de algo que es llamado encapsulado y de lo cual existen tres tipos. La primera PGA, la segunda LGA y la tercera BGA. El procesador es uno de los componentes de la computadora que más ha evolucionado, dado a que se les exige a los ingenieros que cada vez ofrezcan mejores procesadores para que las computadoras funcionen más rápidas y de forma más eficaz. Su evolución no ha sido solo interna, sino que también su forma externa. Fue modificada. Los fabricadores de procesadores de PC más populares son Intel y AMD. Este componente es el más importante, pues podríamos decir, y generalmente es el más caro, pero sin el resto de los componentes no podría servir ni actuar. Los componentes de un procesador está basado en el núcleo, el caché, el controlador de memoria, la tarjeta gráfica y otros elementos. El funcionamiento de un procesador está determinado por un reloj que sincroniza todos los bloques funcionales y se encarga de que todo marche como debe ser o está programado para hacer. Muchas gracias. Bueno, esta es la exposición del grupo 4 que habló sobre el hardware interno, cómo se compone, cuáles son los componentes que conforman el hardware. Gracias.